invitamos al estudioso de temas legislativos y militante de Morena, Andrés Páez, para hablar acerca de los principales puntos de esta reforma electoral y, bueno, pues explicar en qué consiste y también preguntarle, bueno, vamos a darle antes que nada la bienvenida a Andrés Páez, que es, aquí está, estudioso de temas legislativos y militante de Morena. Muy, muy buenos días, Andrés. Hola Daniela, hola Romina. Primero agradecerles a ustedes y a todo su equipo para platicar de un tema pues de gran coyuntura y de gran importancia dado el momento político que vive el país. Muchísimas gracias, Andrés Páez Díaz, por aceptarnos la entrevista. Yo quiero hacerte preguntas, tengo varias, pero las fui agarrando desde ayer de redes sociales. Así dije, a ver, este punto está llamando mucho la atención, este punto está levantando polémica, entonces tú que ya le has entrado al tema de fondo, pues a ver si nos sacas de algunas dudas. El primero, uno que es el comentario o el juicio que más está saliendo, que incluso es el lema de la marcha del pasado domingo, de que el INE no se toca, sale de una parte del documento en el que se dice que se va a suprimir al INE. Esa palabra se ha utilizado en distintas mesas de debate para decir, ven cómo si se quiere desaparecer al INE, pero del lado de Morena están diciendo que no se quiere desaparecer al INE. Cuéntanos tú qué es lo que realmente podemos entender de esta parte de la reforma en la que se habla de suprimir al Instituto Nacional Electoral. Primero, si me lo permites, Daniela, yo quisiera hacer una crítica a la consigna principal de la marcha, que es que las instituciones no se tocan. Por supuesto que pueden ser reformadas y se está intentando reformar por medio de una mayoría constitucional, construyéndola, que es el mecanismo que plantean nuestras leyes para que esto pueda ser así. Y además me parece que se pervierte una consigna que es que las niñas y los niños no se tocan. Creo que no deberíamos mezclar cosas y me parece muy lamentable que esa haya sido la consigna de la marcha, aunque algunos sectores puedan tener dudas legítimas como esta que tú planteas sobre la reforma. Las iniciativas de ley o de reforma tienen distintos sectores o distintas partes y una de ellas es la exposición de motivos, donde el promovente, en este caso el Poder Ejecutivo, expone por qué cree que esas modificaciones podrían ser llevadas a cabo y efectivamente en la exposición de motivos del Ejecutivo Federal se habla de suprimir. Sin embargo, si vamos al proyecto de decreto, donde hay un cuadro comparativo con lo que dice y debe decir dentro de las distintas modificaciones legislativas que se han planteado, se habla de que el INE, el Instituto Nacional Electoral, se convertirá en el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Esto quiere decir que hay una sustitución del órgano electoral por otro que tiene igualmente garantizada su autonomía técnica y de gestión. Esto quiere decir que el gobierno federal no va a tener injerencia sobre las decisiones nacionales, de quien por supuesto debe organizar las elecciones con independencia del gobierno federal. El INE, antes IFE, antes Comisión Nacional de Elecciones que estaba adscrito a la CEGOV, ha sufrido a lo largo de la historia distintas modificaciones jurídicas, distintos proyectos de reforma, la más reciente en 2014. Me parece curioso que gran parte de los actores políticos que en ese momento reformaron al IFE, en el IFE, no hayan dicho que el IFE no se tocaba, sino que más bien es la fobia personal hacia el presidente López Obrador lo que los motiva a salir a las calles. Y está bien porque hablaban de que se vive en una dictadura, que López nos quiere convertir en Cubazuela del Norte, pues yo los vi marchar con bastante fluidez y bastante libertad, cosa que celebro, dado el álgido momento político que vive nuestro país y que efectivamente lo público se está haciendo cada vez más público, a tal grado que los sectores privilegiados, y digo conservadores porque intentan preservar una institución de la que nosotros sostenemos tiene muchos privilegios, pueden marchar en completa libertad. Andrés, otra de las dudas que se ha planteado
principalmente, y sobre todo algo que nos llama la atención porque incluso una diputada, la diputada del PRD, Gabriela Sodi, hablaba del punto de que la intención era quitar a los demás partidos en las representaciones de Congreso, esto al eliminar las diputaciones plurinominales, que ya no iba a haber tanta pluralidad en Congreso si todos los diputados eran electos por votación directa, vaya. ¿Podrías explicarnos un poco los impactos que tendría solamente la eliminación de los plurinominales y por qué viene esta confusión en este punto? Sí, yo quisiera aludir desde un punto general a la reforma y luego pasarnos a 10 puntos principales en donde se incluye la eliminación de 200 diputados plurinominales y el cambio al sistema de elección por uno de listas mixto. El primer eje de la reforma electoral tiene que ver con disminuir los costos de la democracia. En América, el voto en México es el más caro que existe, es una cosa verdaderamente tremenda. Ahí creo que perdí la transmisión, ahí estoy de vuelta. Entonces, se habla de que hay que reformar el Instituto Nacional Electoral en el INEC para disminuir los costos de la democracia. Entonces, es el primer eje que se está buscando, que el gobierno federal está buscando. La segunda es modificar la conformación de congresos, del Congreso Federal, de los congresos locales y de los cabildos. No sé si ahí me escuchan. Sí, te escuchamos, Andrés. Sí, es que me trabo. Modificar la conformación en el mismo ámbito de ahorrar costos de la representación legislativa que están teniendo que ver. Ese es el segundo eje de la reforma, que se hacen mediante diferentes disposiciones que ahora explicamos. El tercero es el planteamiento de la elección por medio de voto popular de consejeros y de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Resulta que hoy en la elección de los consejeros del INE, si bien es un proceso abierto en que cualquiera se puede nominar, pues son los partidos los que impulsan a distintos perfiles y dentro de la conformación legislativa, dentro de la Cámara de Diputados, hay que decirlo, sencillamente los líderes populares se ponen de acuerdo para decir, por ejemplo, a Morena, dado que tiene mayoría, le van a tocar 3 de los 4 que se renuevan el próximo año y le dejamos 1 a la oposición. Entonces resulta que no hay una verdadera representación popular acerca de quién queremos esté dirigiendo estos órganos. ¿Qué es lo que se plantea? Que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial promuevan a 20 perfiles distintos y seamos nosotros, el pueblo, los ciudadanos, quienes tengamos la última palabra sobre quién debería conformar a la autoridad electoral en su conjunto, tanto el órgano encargado de organizar las elecciones como calificarla, es decir, el INE o INEC y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, hay varios puntos que me gustaría mencionar, dado la infodemia que se ha vivido, de mala leche o por desconocimiento de quienes asistieron a la marcha, cosa que vimos en las entrevistas, porque hay una duda legítima de si la democracia está en riesgo y creo que nuestra labor es hacer un trabajo de pedagogía política en explicar por qué no es así, por qué nuestra reforma es mejor a lo que existe. Entonces el INE no desaparece, se convierte en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, hay una reducción de 500 diputados a 300, es decir, los 200 de representación proporcional se eliminan y pasamos a un sistema de listas mixta por circunscripción. Eso quiere decir que se elaboraría una fórmula y alrededor del número de votos que tenga cierto partido se le otorgaría un porcentaje de curules. ¿Por qué no suprime o por qué no elimina a las minorías? Pues resulta curioso que bajo este sistema ha habido cálculos de gente experta en estadística, expertos en estadística, en el que dice que los grandes beneficiarios de esta reforma, si la hubiéramos aplicado en el 2021, por ejemplo, hubieran sido el PRI y Movimiento Ciudadano, que resultan ser minorías electorales. ¿Por qué tampoco se trastocan minorías, por ejemplo, étnicas, religiosas, la población LGBTIQ+, porque las acciones afirmativas, que son estos curules reservados para que participen personas que son parte de alguna minoría, no se trastocan? Los partidos podrían seguir reservando lugares en la lista de representación mixta para que estas personas puedan acceder a un puesto de elección popular, cosa que además es importantísima en un ánimo de construir pluralidad en este país. También Andrés, aquí me gustaría interrumpirte un poquito porque en el chat nos mandan una pregunta. Marco Antonio Cruz nos dice, esta nueva forma que se está planteando en la reforma, nos pregunta quién va a crear las listas y si estas listas no vienen a ser algo igual o idéntico a la figura de los plurinominales.
Es una figura similar pero distinta, porque ya estamos eliminando los 200 de representación proporcional, y dado que no existe mayoría relativa, pues tampoco podemos decir que todos son representación proporcional. Es decir, los partidos políticos, como sucede muchas veces hoy, dirían, pues en el lugar 1 de la lista va a ir Daniela Barragán, y luego como el 1 fue mujer, pues en el segundo será hombre, y el tercero podrá ser una mujer de población LGBTI. Es decir, no hay un trastocamiento de la pluralidad. Esto con el ánimo de dar voz o llevar a cabo una demanda popular de hace muchos años, que es que tenemos que reducir la excesiva burocracia que existe dentro del Poder Legislativo. Son demasiados legisladores con una cosa que se podría hacer con menos realmente. Me parece curioso que en las 3 encuestas que se han elaborado, Parametría, ENCOL y la del INE, que pues también me parece particular, escondieron, esta es una de las propuestas más apoyadas en lo particular, la reducción de legisladores que implican un oneroso gasto para la hacienda pública federal. Lo mismo sucede con senadores. Hoy tenemos 128 senadores que son representantes de las 32 entidades que componen el Pacto Federal. Votamos a 2, que son el primer lugar, y después la primera minoría tiene derecho a meter al primero de la fórmula, es decir, tenemos 3 senadores por entidad, más los 32 plurinominales de lista nacional. ¿Qué plantea la reforma? Vamos a dejarlo en 96 senadores para eliminar estos 32, que si bien la Constitución plantea son representantes del pacto en su totalidad, pues realmente no tienen la representación del interés soberano de algún Estado. Es otra de las cosas que plantea la reforma. Como comentábamos, la elección popular. Perdón, para solamente dejar claro este punto que, insisto, es uno de los más polémicos. O sea, entonces, para decirlo en pocas palabras, no habría una elección de cada diputado, sino que los partidos estarían haciendo estas listas. Exactamente. Ok. Ya se hacen estas listas, ya las hacen los partidos, ya nos explicabas un poco de cuál sería la diferencia. También en esta diferencia, y para reducirla, ¿va a haber una redistribución o un cambio de distritos Sí, los distritos electorales, hoy tenemos 300 distritos electorales, parte de la cartografía electoral, y pasarían a ser por meramente las circunscripciones, que ya existen también. Es decir, es un cambio en la composición del Congreso, y este cambio se da de esta forma para que sea viable la reducción de legisladores. Pero entonces tú sí descartas que se vaya a crear una misma forma de plurinominales solamente con distinto nombre. Es decir, por ejemplo, pues el PRI tendría a su grupo de Osorio Chong, de Rubiel Ávila, siempre cuidados en esas listas, por ejemplo. No creo que sería así, porque realmente hoy lo que tenemos son que los distritos los entregan como si fueran cuotas. Y hoy podría haber un sistema de representación mucho más heterogéneo, mucho más plural, y se cuidaría la soberanía de cada partido de nominar a quien le parezca es más representativo de sus causas o de sus principios. Hoy se entregan los distritos como boletín electoral. ¿Y cómo se blindaría para que también al momento de que en esta soberanía que tienen los partidos para elegir esas listas, se elijan con esta pluralidad o respetando las minorías? Las acciones afirmativas que ya existen y tienen que ser respetadas. Hoy, por ejemplo, hay distritos o lugares dentro de la lista plurinominal donde se dice este lugar, este curul, este escaño va a ser reservado para la población LGBTIQ+. Tenemos que respetar, por ejemplo, la paridad que ya está a nivel constitucional. Entonces, es decir, el Congreso tendrá que quedar conformado 50% por mujeres, que es una cosa importantísima, 50% por hombres. Es decir, el cuidado de las minorías que componen México y que es muy importante y que creo que es algo que la Cuarta Transformación ha impulsado como pocas veces en la vida, sobre todo con poblaciones indígenas, podrá seguir dentro de las listas de los partidos. Habrá que ver si el PAN, normalmente lo han hecho, intentan hacer pasar a ciertas personas por población indígena, o sí son respetuosos de lo que manda a la ley.
Ok, Andrés, otra pregunta también que queríamos hacerte es sobre que nos pudieras explicar sobre la elección de los representantes, de los consejeros y de los magistrados. Este punto también ha sido uno de los más respaldados en las distintas encuestas que han salido. O sea, la gente está a favor de que sean, de que se decidan por elección popular, pero yéndonos un poquito a lo de antes del voto popular, ¿cómo serían elegidos estos consejeros? ¿Quién los elegiría? Es para mí una de las mejores propuestas, dado que democratiza puestos de toma de decisiones y se enmarca dentro de lo que yo sostengo tenemos que leer como un cambio de régimen político, democrático si bien, por las vías en las que está haciendo, más que un cambio de gobierno. Lo primero es, hay un recorte del número de consejeros que componen al órgano electoral de 11 a 7, en el que se preserva que sea un número impar. Esto quiere decir que no puede haber decisiones de empate en un órgano colegiado y entonces pues se podrá seguir adelante con la organización de elecciones y todo de lo que está encargado el órgano. A propuesta de los tres poderes de la Unión, es decir, el Ejecutivo propondría 20, el Legislativo a 20 y el Poder Judicial a 20. Habrían candidatos a consejeros electorales, a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y seríamos nosotros los ciudadanos quienes podríamos escoger mediante el voto popular quién va, uno, a organizar las elecciones y a componer estos 7 consejeros y dos, a componer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque otra cosa que plantea la reforma es terminar con la duplicación de funciones que existe en los organismos públicos locales electorales en cada una de las 32 entidades federativas. Y es algo que decía el presidente, no solo nos cuesta el doble de dinero, sino que existe una duplicación de funciones de algo que antes del 2014 ya hacía el INE. Con la reforma de 2014, cuando se crean los organismos públicos locales electorales, sostengo que ahí no decían el INE no se toca, sino que lo convirtieron de IFE en INE, y entonces existe una duplicación de funciones. Para ser más concreto, sería el pueblo, los ciudadanos, quienes podrían votar a los magistrados y a los consejeros a propuesta de los poderes de la Unión, y ahí estaría el mecanismo de separación de poderes, ¿no? de balance de poder. Mira, yo tengo la pregunta de Ángel Medina, de uno de nuestros seguidores, y también quisiera agregar una pregunta mía, que quizá no es tanto de no es tanto del dictamen de la reforma que ya se planteó, sino de lo que viene. Primero, la pregunta de Ángel Medina dice que si podrías explicarnos o abundar un poco más sobre qué va a pasar con las 300 juntas distritales del INE en el país y las 32 delegaciones o juntas ejecutivas del INE en los estados. Y mi pregunta va en el sentido de lo que se anuncia hoy en desde lo que se viene anunciando ayer de Morena, de un plan B, de una ley secundaria de la reforma electoral y lo que hoy confirma el presidente de esta reforma electoral, ¿qué tanto podría abarcar de todos estos puntos que nos mencionas? ¿Qué tanto podría abarcarse con una ley secundaria y qué tanto podría no entrar en esta? ¿Sería posible algunos de los puntos que expresó hoy el presidente, como buscar la manera en que sí se pueda tocar la elección de los consejeros electorales y la reducción? ¿O qué puntos quedarían fuera ya al abordar una ley secundaria? Bueno, el tema de las juntas, así como todo el patrimonio del INE, habría un proceso de transición en el que el Instituto Nacional, para devolverle al pueblo lo robado, tomaría posición de estos bienes materiales, así como de las juntas, y en algún punto, en un plazo de 30 días, tendrían que entregarla al INEC a partir de que se ha constituido. Eso viene en uno de los últimos transitorios, que son las disposiciones que articulan cómo se va a ejercer la reforma. Es decir, el proyecto de decreto te da lo que es la ley y cómo va a quedar, y los transitorios te articulan cómo se va a implementar. Otra cosa que aborda la reforma que es muy importante es el financiamiento. Es que lo quiero abordar porque hay mucha desinformación solo sobre esto en la marcha que se articuló. Decían, es que Morena quiere quitar el financiamiento a los partidos hoy que están en el poder. Me parece curioso que cuando Kumamoto planteó sin voto no hay dinero, gran parte de los conservomarchantes de esta movilización, que si bien es legítima y tiene dudas, está articulada sobre muchas mentiras, apoyaron esa reducción al financiamiento de los partidos en Jalisco. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que el financiamiento se dé a los partidos políticos solo en época electoral. ¿Y por qué? Porque es cuando es necesario el financiamiento para evitar pues que haya dinero mal habido de otros lados que financien candidatos. Ese sería el tema.
También hay una reducción de espacios de propaganda y televisión para los partidos políticos. Esto es muy importante, disminución del umbral mínimo para que una consulta sea vinculante del 40 al 33%, una consulta popular. ¿Por qué se plantea de esa forma? Pues para incentivar la democracia participativa. Y creo que hay un tema muy importante, y a lo mejor lo metería como el cuarto de la reforma, que es esta convicción y vocación democrática de que las decisiones se dejan de tomar en cúpulas partidistas, y que si bien habrá algunas que tengan que pasar por el Congreso, pues habrá otras iniciativas que las consultas populares puedan mandatar al Congreso para llevar a cabo. Y creo que son vías y mecanismos de democracia para hacer conquistas sociales que empoderan a la ciudadanía y empoderan al pueblo de México. También se implementa el voto electrónico, lo cual haría mucho más barato. Es decir, es una reforma complejísima de todo el sistema electoral. Como decía el presidente en la mañanera, si uno realmente se pone a leerla, y yo estoy seguro que si viéramos más de estas entrevistas, poca gente de la marcha está enterada de realmente qué involucra la reforma electoral. Había un video que puse por ahí en mis redes sociales de una señora en la que le preguntaban, oye, pero ¿qué opinas de la reducción de diputados plurinominales? ¿Qué opinas de reducir los costos? Es que con eso estoy de acuerdo, respondía, pero la promueve López Obrador porque quiere ser un dictador. Me parece más bien que la fobia es hacia el presidente de la República, cuestión que es legítima, pero que nuestro trabajo, uno como funcionarios públicos, dos como militantes y tres como ciudadanos, es socializar la reforma, darla a conocer, que cada quien gestione y geste su propio criterio y dar a conocer lo que sí y lo que no involucra, porque insisto, las instituciones no son impolutas, no son irrevocables y pueden cometer errores y excesos, como creo muchos creemos los ha cometido Lorenzo Córdoba, al personalizar la discusión pública más que ser un árbitro imparcial. ¿Qué imparcialidad puede tener un personaje que se pronuncia desde la presidencia del órgano electoral en contra de una reforma democráticamente planteada? Es que hay un conflicto de interés. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Tenemos que socializar la reforma y dar a conocer realmente cuáles son los cambios planteados y por qué están siendo planteados de esa forma. Perfecto, Andrés. Creo que no respondí tu última pregunta. Gracias. La última, ¿cuál era? Adelante, gracias. Yo me pierdo mucho de repente y una disculpa, pero sí quiero responder. Adelante. Es que no sé si me la podían repetir, por favor, Romina. Sí, claro. Sobre lo que se plantea como plan B, presentar una ley secundaria. ¿Qué tanto podría abarcar esta ley secundaria de todo lo que se está planteando de la reforma electoral y qué quedaría o qué puntos importantes quedarían fuera que no se podrían hacer a través de una reforma a una ley que no sea constitucional? Lo que planteaba el presidente, la elección de consejeros y de titulares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría entrar. Me parece que por ahí podría entrar la reducción de representantes federales. Ese es un tema sumamente constitucional, de derecho constitucional, y habrá quien diga que ciertas disposiciones serán inconstitucionales y habrá quien le dé una interpretación distinta a la Constitución en la que diga que no. Son vías democráticas para intentar llevar a cabo reformas que nosotros sostenemos son democratizadoras y que se enmarcan dentro del cambio de régimen que representa la Cuarta Transformación. Yo quiero finalizar diciendo que si las instituciones no se tocaran, seguiríamos viviendo en un régimen autocrático, priista, en el que el presidente era nombrado por el dedazo del predecesor. Hoy, afortunadamente, la vida pública es cada vez más pública y eso no es una consigna vacía. Se marchó con democracia, se marchó con libertad, cosa que reconozco dentro de quien tenga demandas legítimas de duda, pero nuestra obligación es hacer conocer estos 10 puntos clave que estamos pretendiendo transformar, si bien no terminar con el INE, sino transformar estos 10 puntos clave para que el país pueda seguir en una álgida vida democrática en el que la politización que vivimos y que platica el pueblo de México, tú te subes a un taxi o un Uber, vas en el camión, vas en el metrobús y escuchas a la gente escuchando la mañanera, ves a la gente platicando de temas de política, es decir, hay una esperanza sobre que nuestra opinión cuente y cuente bien, para usar el eslogan del INE. Entonces, por ejemplo, vamos a implementar un menor umbral de consultas populares para poder expresar en las urnas y con claridad qué es lo que el pueblo de México quiere. Vamos a reducir diputados para que los onerosos gastos de representación del Congreso no vayan por encima del legítimo derecho del pueblo de México a vivir con dignidad y a que no se burle
cuando tenemos tantos millones de personas viviendo por encima del umbral mínimo de la pobreza. Vamos por una reducción de espacios de propaganda de radio y televisión, vamos por menos financiamiento a los partidos políticos, vamos por demandas societales que durante años han sido planteadas, pero que los partidos tradicionales y la derecha y quienes sostenemos hoy el bloque conservador nunca se animaron a llevar a cabo. Claro, Andrés, pues muchísimas gracias por todo lo que nos comentaste aquí en Café y Noticias y pues seguimos al habla. Ahí estamos a la orden y muchas gracias, Daniela, y muchas gracias, Romina, por el espacio. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ti por...